Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Tardes de Ciencia. Les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos a los asistentes. Dejen apagados sus micrófonos y sus cámaras. Tienen que estar en rojo. En caso de haber preguntas, favor de levantar la mano y les daremos la palabra para que lo hagan a través del micrófono o pueden hacerlas a través del chat en caso de que no quieran interactuar o que no puedan habilitar el micrófono. Vamos a darle la voz a nuestro director general de investigaciones, el doctor Ángel Trigos Landa, quien hará la presentación de nuestra ponente. Adelante, doctor. Rodrigo, muy buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Gente que nos acompaña, la verdad les agradecemos mucho que estén con nosotros. Pues como todos sabemos, el COVID nos vino a cambiar la vida. Nosotros tuvimos que adaptarnos para poder de alguna manera continuar con nuestra actividad académica. Y parte de la actividad académica es difundir los hallazgos que nuestros científicos de la Universidad Veracruzana orgullosamente van aportando. Esta tarde de ciencia es un reflejo de esta nueva realidad y el día de hoy me da gusto comentarles que la Universidad Veracruzana está trabajando junto con la Academia Mexicana de las Ciencias para llevar a cabo este programa de tardes de ciencia. Por lo cual, te felicito, Rodrigo, por tu trabajo que has logrado, así como tu equipo colaborador. El día de hoy estamos de gala porque estamos con la doctora María Cristina Penny González, la cual es investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, y nos va a hablar de los murciélagos y COVID, mitos y realidades. Ella nos comenta que en los últimos meses los murciélagos han sido un grupo biológico que ha llamado la atención del público en general, debido a que desde el inicio de la reciente pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 se ha relacionado con su origen. En esta charla, ella abonará cuál es la relación de los murciélagos con el coronavirus, con algunas enfermedades atribuidas a ellas, pero sobre todo tratará de darle la importancia que tienen los murciélagos en los ecosistemas de todo el mundo y el mantenimiento de la biodiversidad. La doctora María Cristina es licenciada en Biología egresada por la Universidad Autónoma de Yucatán. Realizó sus estudios de doctorado en Ecología Animal por la Universidad de Aberdeen en Reino Unido. Desde el 2008 es investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana. Desde el 2011 es directora científica de la Reserva Ecológica del Edén. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es perfil PRODEP deseable. Bien. Actualmente se desempeña además es nuestros amigos los murciélagos. Ha participado como responsable y colaboradora en diversos proyectos de la CONABIO, CONACYT, del Banco Mundial, entre otros. Desde luego, es profesora de nuestra querida Universidad Veracruzana. Muchas gracias, doctora. Está en familia. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por estar escuchando esta charla que, como bien ya dijo el doctor Trigos, la propuse sobre todo al inicio de esta pandemia que estamos viviendo, porque había muchas noticias sobre murciélagos relacionados con el COVID y mucha, pues llamarlo así, satanización hacia los murciélagos por relacionarlos con esta enfermedad. Y cuando me anoté como propuesta de dar una charla, realmente, y vi que me tocaba en junio, yo lo último que pensé era que en junio todavía íbamos a estar. Yo pensé ya en junio estábamos regresando pues con todas las precauciones al entorno laboral, pero aquí todavía estamos a mediados de junio y se vislumbra que todavía vamos a estar un tiempo más. Y nombré esta charla Mitos y Realidades porque quiero abordar precisamente todas estas creencias, muchas de ellas parcialmente ciertas, otras totalmente falsas, sobre la relación de murciélagos y los coronavirus. Y sobre todo quisiera al final, media charla, dedicar un poco a hablar de las realidades, de qué es lo que sí es verdad de los murciélagos y de por qué son importantes y por qué necesitamos conservarlos. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar aclarando nada más que no soy viróloga, no es mi campo de expertise, a mí me gusta más la ecología, la comunicación animal, las interacciones, pero pues evidentemente para dar esta charla tengo que hablar un poco de enfermedades, de epidemiología y de virus, ¿no? No es mi tema, pero bueno, les platicaré un poco lo que hasta ahora
hemos podido conocer particularmente de algunas enfermedades relacionadas y atribuidas, sobre todo muchas veces, a los murciélagos. Hace ya, pues, en el 2002, hace ya casi 20 años, tuvimos una epidemia a nivel mundial, no llegó obviamente al grado de lo que estamos viviendo ahora, de una pandemia, pero tuvimos esta enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS-CoV o la gripe aviar, la cual pues sí ocasionó que particularmente Asia estuviera en alerta por diferentes contagios y muchas muertes que también tuvieron y que siguen apareciendo recurrentemente. Esta enfermedad se ha quedado y aparece en algunos meses de una manera un poquito más fuerte. Y también estuvo relacionada con un huésped inicial que son los murciélagos. Sin embargo, con el conocimiento ya del tiempo se pudo determinar que hubo un huésped intermedio o más cercano a la infección que fue una civeta, los cuales son mamíferos asiáticos que son pues traficados, que son cazados para ser consumidos y aparentemente entre estos dos animales hubo una transmisión, mutaciones del virus, de manera que ya de la civeta pudo pasar al ser humano. Posteriormente, como 10 años después, cerca del 2012, surge también otra enfermedad relacionada con los murciélagos, que es el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que estuvo en países árabes y en el cual también hubo una relación de murciélagos, pero en este caso con otro huésped, que era un dromedario, un camélido, y de ahí hubo contacto con los seres humanos. Y cuando apareció la pandemia, recibí, entre tantas cosas que todos los días recibimos en las redes sociales, en un WhatsApp, una figura, esta foto, que yo cuando la vi pensé que era una broma, pero no, busqué el artículo y en efecto, exactamente lo que está en amarillo viene contenido en el artículo, ¿no? Y cuando lo vi incluso hasta me ericé. Y era un artículo publicado en el 2007 en el que es muy largo el artículo, pero hacia el final del artículo habla de que los murciélagos se ha detectado que son reservorios de coronavirus y que junto con esta cultura que tenían países asiáticos, particularmente el sur de China, de un gran comercio y de la costumbre de comer carne de monte, de traer animales y consumirlos y distribuirlos en mercados y en las condiciones adecuadas, esto se debía venir como una bomba de tiempo el que surgiera una enfermedad como la que ahora estamos viviendo. Entonces, veamos que estamos en el 2020, hace 13 años, ya se había tenido el SARS, todavía faltaba el MERS, pero ya hablaban de que otra enfermedad de este tipo respiratoria podría afectar a la población humana y convertirse en un problema. Pero, pues, como somos tercos, no lo oímos. Eh, lo que nosotros sabemos es que hacia finales del 2019, sobre todo principios del 2020, pero esto ya empieza a surgir en el 2019, nos empezamos a leer en todos los encabezados, en los periódicos, en las redes sociales, sobre esta nueva epidemia que atacaba al sistema respiratorio en países asiáticos, en particular en China y en particular en una población, en una ciudad que llamada Wuhan. Y pues todos los encabezados de los periódicos hablaban de eso y ya para enero, a fines de enero hablábamos de cómo hacer ya estábamos en una emergencia global para frenar este virus y que no saliera de China a otros países, cosa que evidentemente no conseguimos. Y no lo conseguimos porque ya de una manera muy acertada, en otra de estas charlas de ciencia, por las tardes, nos presentó el doctor Juan Carlos López una manera, o sea, un tráfico aéreo que tenemos a nivel global y cómo de China surgen diferentes vuelos que van dispersando, además de gentes, pues precisamente este coronavirus e infectando a diferentes personas en países muy diversos. Y de ahí cómo ha ido avanzando esta epidemia que ya se volvió pandemia. Y este artículo a la derecha, arriba en la pantalla, hace unos días sale la noticia que de acuerdo a la Universidad de Harvard, revisan todas estas búsquedas en Google, en el buscador
chino, que no recuerdo su nombre, pero hagamos que es como un símil de Google, de gente desde el mes de agosto haciendo búsquedas sobre síntomas de afecciones respiratorias. Y también con estas aplicaciones muy modernas de movilidad pueden darse cuenta que había ya mucho más gente estacionándose en hospitales, lo cual obviamente hace pensar a la OMS y a los diferentes académicos que desde agosto ya había los primeros síntomas de la enfermedad COVID-19. Las primeras personas infectadas en realidad no son de diciembre, ¿no? Son de hace muchos más meses y por lo tanto es muy difícil rastrear y conocer lo que siempre hemos deseado, quién fue el paciente cero. Bueno, es muy difícil y probablemente, como dicen otros investigadores, probablemente va a ser imposible saber quién fue el paciente cero y cómo se originó esta enfermedad. Ya hay obviamente hipótesis y ya hay datos un poquito más avanzados para desentrañar este misterio, pero lo primero que se tuvo pues fue esta idea de que había gentes alrededor que habían visitado el mercado de Wuhan, estos mercados que le llaman mercados húmedos, que son, ya los hemos visto seguramente todos en las redes sociales, cómo están mezcladas diferentes especies, ahorita vamos a ver otra foto, y derivado de esto empiezan a surgir diferentes noticias en las redes sociales, en diferentes medios que nosotros pudimos leer todos, ¿no? Una de las primeras hipótesis apuntaba a que eran serpientes, que el consumo de serpientes pudo haber originado que las personas se infectaran de este coronavirus que afecta el sistema respiratorio. Y hasta nos mostraban brochetas de serpiente en las redes sociales y nos decían que por ahí estaba el problema. Luego ya se habló de los murciélagos, ¿no? Y empezó una ola de preocupación para nosotros que estudiamos los murciélagos, porque no es la primera vez, como ya vimos otras enfermedades relacionadas con murciélagos, pero no es la primera vez que el primer responsable que se pone en la mesa son los murciélagos. Se habló de ébola y de murciélagos, luego se vieron otros resultados, siempre se les relaciona con el virus de la rabia, con encefalitis, con muchas otras afecciones e infecciones de las cuales no siempre han sido responsables, ¿no? Y además vamos a ver más adelante quién es el responsable. Y otra especie o otro grupo de animales relacionados con este coronavirus han sido los pangolines, que es un mamífero que consume insectos, pero que también es muy atractivo para ser traficado y cazado de manera ilegal, movido entre países asiáticos. Ahora al ratito vamos a ver por qué es un poco deseado, pero más que nada por la carne, ¿no? Y este es un ejemplo de las tantas fotos que hay en las redes sociales. Muchas de las fotos que hago son obtenidas de las redes sociales. Yo no he ido a Wuhan, pero pues aquí podemos ver cómo se comercializa en un mercado húmedo la carne y vemos cómo están destazando ahí, no sabemos qué animal, pero en el fondo se ven unas tortugas queriendo escapar, al frente unas serpientes pues bastante estresadas seguramente de estar todas confinadas, tortugas, murciélagos, serpientes, pangolines, civetas, todos conviviendo en un mismo mercado, todo siendo manejados de una forma inadecuada y en estos entornos también, no solo aquí, pero también es donde se pueden dar estos pasos, estos contactos cercanos entre especies que no tendrían por qué estar conviviendo de esta manera y donde nosotros promovemos en muchas ocasiones la expansión o el contagio entre especies, ¿no? Eso tenemos que tenerlo muy claro. Pero tenemos que hablar de la realidad, no hay que ocultar ciertas cosas que son importantes mencionarlas, pero con la debida precisión. Y una es que los murciélagos, en efecto, como muchos animales, como muchas plantas, como todos los seres vivos, son susceptibles a tener parásitos. Nosotros mismos, nuestros animales de casa, perros, gatos, etcétera, todos tienen parásitos y los sabemos, ¿no? Razón por las cuales los vacunamos, nos vacunamos y razón por las cuales cuando se nos cae algo a la tierra evitamos no comerlo o lo lavamos muy bien o lo volvemos a cocinar, etcétera, porque sabemos que en todos los entornos tenemos virus, bacterias, protozoarios que pueden ser
generadores de un sinfín de enfermedades. Bueno, los murciélagos, como cualquier otro mamífero y muchos otros seres vivos, también son susceptibles de tener enfermedades y tener parásitos asociados a ellos. Y los coronavirus están en ellos, ¿no? Y particularmente en la familia Rhinolophidae, que es la familia que ha estado más en cuestión, mencionándose durante esta pandemia, que se origina aparentemente en China hace millones de años, ha tenido toda una trayectoria coevolutiva con coronavirus. Es decir, si nosotros vamos a muestrear coronavirus, no todos los individuos van a tener coronavirus, eso es importante, pero sí algunos de ellos, y muchas veces ellos no presentan ningún síntoma de ninguna enfermedad. Es decir, tienen un sistema inmune que se está estudiando a gran escala porque es muy interesante todo lo que esta rama de biólogos y de epidemiólogos y de médicos se está descubriendo en murciélagos y que se está aplicando también a la salud humana, etcétera, han descubierto. Pero los murciélagos tienen una evolución muy directa, una coevolución con coronavirus. Entonces, tienen coronavirus, no lo podemos negar, pero de eso a que ellos sean los responsables directos de esta pandemia, eso es otra historia, ¿no? Una de las especies en la que se descubrió un coronavirus muy similar al que tenemos ahora, el SARS-CoV-2, el que ha ocasionado el COVID-19, ha sido este RAC G13, que tiene un 96.3% de afinidad o de parecido, digamos, con el SARS-CoV-2, con el del COVID. Esto fue cuando revisan, obviamente, ya cuál es la secuencia del coronavirus que nos tiene ahorita en esta pandemia, se ve que se parece mucho a uno que ya habían descubierto en el 2013 en esta especie de murciélago que tenemos aquí a la izquierda. Sin embargo, este coronavirus que tenía el murciélago no puede infectar las células humanas. ¿Por qué no puede infectar? Porque los coronavirus que vemos aquí en esta figura tienen esta forma de coronita, por eso les llaman coronavirus, y tienen estas moléculas, unas glucoproteínas, polisacáridos con proteínas en la parte externa, y ahí se encuentra algo que se conoce como spike o espícula en español, y esta molécula necesita como adherirse, vamos a llamarle así de forma muy coloquial, necesita encontrar un receptor en la membrana celular para poder entrar a la célula, replicarse y multiplicarse y volver a salir al medio para infectar otras. Esa es la misión, digamos, que de un virus, ¿no? Salir, replicarse, replicar toda la información genética que tiene y crear más copias del mismo, ¿no? Y cuando nosotros vemos esta espícula de este coronavirus que encontraron en el murciélago, esta no puede entrar a la célula humana, es decir, no puede infectar. Como me decía un amigo, es una analogía sería que tengamos un cordón de algún enser eléctrico, sea una computadora, o sea la batidora, la licuadora, lo que quieran, y podemos ver que el cable se puede parecer mucho, pero la clavija con la que conectamos, que es en este caso el spike, es diferente y no necesariamente, y no puede infectar la célula. Es decir, como que nosotros quisiéramos con una de estas clavijas trifásicas meter en una conexión de las típicas dobles. No va a entrar porque nos va a estorbar esta otra clavija que, este pedacito más cilíndrico que viene en una trifásica, ¿no? Entonces, es algo, digamos, que similar, ¿no? Se parecen en un 96% en el cable, vamos a decir, pero no en la clavija, es decir, no pueden infectar las células humanas. Pero pues desde que estamos en este confinamiento ha habido obviamente muchos resultados, todos los días salen informaciones nuevas sobre coronavirus y ha habido ya la publicación de algunos, particularmente en el mes pasado, en el mes de mayo, este salió, si no me equivoco, ya publicado el 13 de mayo, en esta revista muy buena que se llama Current Biology, y estos autores hacen estudios con, bueno, presentan ya los resultados de un estudio que venían llevando a cabo desde el año pasado con muestras de murciélagos de esta misma región de Yunnan, donde habían encontrado el otro, que se parecía mucho al SARS-CoV-2, y encuentran incluso un nuevo coronavirus, que se llama YN02, que incluso se parece un poquito más, es decir, que el cable, vamos a decirle, es aún más parecido al coronavirus. Sin embargo, el receptor
es solo en un 61% similar, pero no puede tampoco infectar las células humanas. Es decir, otra vez están encontrando otro coronavirus muy parecido al SARS-CoV-2, pero sin embargo no puede infectar. Es decir, los murciélagos no fueron tampoco al tener este coronavirus responsables de la enfermedad. Y una de las cosas más importantes de este trabajo que los autores mencionan es que este hallazgo de que digamos que las secuencias muy relacionadas con la clavija, vamos a decirle así, con la spike, que puede infectar las células humanas, puede tener estos eventos de inserción, es decir, mutaciones que ocurren de una manera más rápida en esta sección que en el resto del coronavirus, y que esta podría ocurrir en el medio natural, es decir, en la naturaleza, porque mucho se habló como por varias semanas y por varios medios de una teoría de conspiración y de que este coronavirus, como no podía infectar, tuvo que haber sido creado en laboratorio y que solo ahí había las condiciones para modificarlo de manera que pudiera infectar las células humanas. Pero esto ellos prueban, no, estas inserciones ya probamos que se pueden dar en el medio natural. Y este otro artículo que acaba de salir hace 15 días, básicamente, ¿no? Que hace mención de los otros que acabo de mencionar, todos muy nuevos, confirma lo que ya había encontrado el anterior, y era también que al probar o al comparar secuencias de estos coronavirus que han estado apareciendo, del que ya conocían de Yunnan en 2013, y secuencias de coronavirus encontrados en pangolines, lo que hacen es estudiar particularmente esta región del spike, estas secuencias del spike que sí pueden infectar. Y lo que encuentran es que estas secuencias que han encontrado en coronavirus de pangolín parecen mucho más cercanas al SARS-CoV-2. Es decir, casi es seguro, más todavía no lo saben, ojo, que posiblemente digamos, el siguiente hospedero entre un murciélago y el humano, antes de que llegue al humano, pudiera haber sido un pangolín, ¿no? Pero todavía, ojo, todavía esto no puede confirmarse. Entonces, con esta visión, esta gráfica sacada aquí del gobierno español, que en su página tiene esta figura que me gustó, ya les había presentado estas otras dos enfermedades, lo que parecería era que esta célula spike, estas mutaciones que tuvo que tener el coronavirus ancestral de un murciélago. Y cuando estoy diciendo que se parece mucho, no es que lo tenía el murciélago la semana pasada y cambió. Estamos hablando que nosotros nos parecemos a los chimpancés en un 95% y vean que la evolución hizo que fuéramos completamente, bueno, no completamente, pero muy diferentes. Entonces estamos hablando de que también se parecen en un 96, en un 97%, pero que hubo procesos evolutivos que han hecho ya diferentes estos coronavirus. Entonces no estamos hablando de que lo tenían los murciélagos hace una semana, lo llevaron al mercado, ahí mutó rápidamente y entró en contacto con una persona. Estamos hablando de que muy probablemente en el medio natural ha habido este brinco, estas mutaciones de un coronavirus originalmente parte de la coevolución con murciélagos, pero que ha entrado en contacto con otras especies y nosotros, humanos, hemos entrado en contacto directo con estas otras especies que ya tienen esta modificación del coronavirus original de murciélago, pero con estas mutaciones en esta molécula spike que permiten el contagio o que pueda entrar a las células ya humanas, replicarse y causar los efectos en el sistema respiratorio que estamos viendo, ¿no? Sin embargo, es importante hacer notar esto. Hay muchas personas trabajando en modelos computacionales, como dice ahí este encabezado de Nature también del mes pasado, en estudios celulares, en experimentación animal. Por ejemplo, en experimentación animal se están haciendo contagios en condiciones bien cuidadas del coronavirus, del COVID-19 a animales para ver si los animales, por ejemplo, se contagian o no. Supimos
los tigres en el zoológico de Estados Unidos, pero nos preguntamos, incluso nosotros como mastozólogos, qué pasaría si gente infectada con COVID-19 trabaja y manipula mamíferos y los puede contagiar o no. Empezamos a oír hablar casos de que el gato sí se podía, que a lo mejor los tigres, razón por la cual, por precaución desde el mes de abril, en las sociedades mastozoológicas nacionales y mundiales, hemos restringido la manipulación de animales para prevenir posibles contagios, ¿no? Pero aún esta editorial de Nature nos habla que todavía con todas estas herramientas, con todos estos expertos, todavía estamos muy lejos de saber cómo fue el paso del animal que pudo estar en contacto con un humano y mediante se dio el contacto al sistema respiratorio, ¿no? Recordemos que este virus ataca al sistema respiratorio, entonces tuvo que haber sido que algún animal estornudó en presencia de un humano, etcétera, y ese humano lo inhaló y pues evidentemente yo creo que ya está muerto este paciente cero, ¿no? Y que pudo haber sido en agosto, entonces no sabemos ni siquiera cuándo inició esta pandemia y evidentemente no vamos a tener todas las piezas de esta información hasta quizás en más tiempo, cuando tengamos mucho más muestreos de fauna, cuando tengamos más conocimiento de los viromas que tienen estos animales y podamos tener ya un poquito más de herramientas para saber cómo se inició esta pandemia. Y solo puse este artículo porque también vean, es bastante nuevo, salió en abril del 2020, este de abajo en Plus One, en donde hablaban de detección de coronavirus nuevos en murciélagos de Myanmar. Esta región de países asiáticos, China, Myanmar, Vietnam, Malasia, etcétera, son regiones en las cuales han coevolucionado una gran cantidad de coronavirus con murciélagos. Entonces, no es extraño que si nosotros o que los académicos, los epidemiólogos van al campo, van a encontrar nuevos. Si nosotros muestreáramos murciélagos en el mismo Yucatán, en Veracruz, en donde fuera, muy probablemente vamos a encontrar algunos coronavirus aún desconocidos. Muchos de ellos incluso no pueden ser identificados a nivel especie, son grupos taxonómicos más genéricos, porque falta muchísimo conocimiento de ellos y además pues son realmente organismos muy particulares, ¿no? Y puse esta foto porque este es un pangolín, esta foto se ve pues francamente muy tierno, todos los mamíferos y bueno, todas las crías normalmente nos dan mucha ternura y lo puse porque pues también ha sido objeto, no solo ahora con el conocimiento de la pandemia, sino ya por muchos años, objeto de una cacería francamente a veces injustificada y demasiado voraz, ¿no? Los pangolines, aquí vemos una foto tomada también del internet de cómo sacos llenos de escamas, de las escamas estas del pangolín. El pangolín pues es atractivo por la carne, entonces se comercializa en restaurantes, en mercados como el que ya vimos de Wuhan, y también las escamas se utilizan para antiinflamatorios, demolidas, se piensa que ayuda a la formación de leche en las madres que están dando leche a sus bebés. Entonces, en los mercados se ha vuelto común para mejorar el sistema circulatorio, etcétera. Entonces, se le atribuyen muchos beneficios a la salud y entonces vean cuántos pangolines se tienen que cazar para llenar estos sacos, ¿no? Entonces, han sido ya objeto de muchas acciones indiscriminadas por parte del hombre, de caza furtiva, de afectación a sus hábitats. Y lo que quería decir con esto es que nada de lo que nosotros queremos resolver, de menos enfermedades, de encontrar al culpable, se va a resolver si no paramos y nos paramos a pensar que estas acciones del ser humano son las que han puesto precisamente a nuestra raza, a nuestra especie en esta etapa de la pandemia, ¿no? Nosotros con el comercio ilegal, con la caza furtiva, con el manejo inadecuado de las especies, con la tala inmoderada, con la conversión de hábitats a urbanización, con los incendios accidentales, como el que vimos hace poco en el Cerro del Teposteco, o deliberados, como vemos pues, todos los días
por gente francamente, pues tengo que decir tonta, por no decirles de otra manera, y muchas otras acciones del ser humano son las que potencian o hacen que este tipo de enfermedades puedan encontrar un nicho, puedan encontrar la oportunidad de surgir. Esta diapositiva la pongo porque, bueno, además de que orgullosamente mexicanos somos muy diversos y tenemos que siempre ensalzar esta biodiversidad mexicana, la pongo porque ya se ha hablado, no solo en esta, sino en muchas otras conferencias del doctor Dirso, de nuestro compañero Juan Carlos, de Rodrigo Medellín, etcétera, cuando se habla de cómo podemos prevenir el brote de enfermedades manteniendo la biodiversidad. Sabemos que mientras más biodiverso sea un ambiente, menos posibilidades hay de que enfermedades como la que estamos viviendo el día de hoy aparezcan y sobre todo encuentren la oportunidad de propagarse, ¿no? Y la otra parte, antes de que ya me tarde mucho, voy a ver mis tiempos, ahí voy bien, que quería hablar era de la importancia de los murciélagos, ¿no? Porque, pues evidentemente es el tema que yo he abordado por cerca de 20 años, es el grupo de mamíferos que más me gusta, y aunque no va a dar tiempo en 20 minutos o en 15 minutos de hablar de ellos, sí quisiera mencionar algunas cosas que me parecen muy importantes para que se lleven este mensaje. Los murciélagos son uno de los mamíferos más diversos, solo superados por los roedores, son súper diversos, con más de 1.400 especies actualmente. Tienen una gran cantidad de hábitos alimenticios más que los roedores, es decir, tenemos especies frugívoras que comen néctar, especialistas en insectos. Hay otras que les gustan más las ranas, los peces, comerse otros murciélagos. Hay tres especies de las más de 1.400, solo tres que les gusta y solo consumen sangre. Y estas son las que nosotros conocemos típicamente como vampiros o murciélagos hematófagos y que en muchas ocasiones le dan un mal nombre al grupo porque la gente los asocia a todos los murciélagos con murciélagos hematófagos o vampiros y cuando en la ganadería en los ranchos ganaderos pueden morder algunas vacas o algunos otros cabezas de ganado, del que sea, bovino, equino, etcétera, se vuelven un objeto de odio y muchas veces los productores o mucha gente en los poblados va y vandaliza cuevas, matando a murciélagos de muchos otros hábitos, cuando esa no es la solución para poder contribuir a la reducción de los vampiros, ¿no? Tienen una amplia distribución, están en todos los continentes, muy importante, son los únicos mamíferos que tienen la capacidad de volar, tienen gran interés económico y de salud, y este grupo no es el único, pero ha sido muy importante, voy a declinar aquí, no sé qué, muy importante que realizan ecolocalización o ecolocación, que es este proceso de comunicación que tienen entre ellos y para esta comunicación que tienen con su entorno, por llamarlo así. Es la manera de obtener información de su entorno que consiste en la emisión de sonidos, muchas veces, la mayor parte de las veces, ultrasónicos, no los podemos escuchar fuera de nuestro rango auditivo, y el rebote de esa información les dice todo, ¿no? Dónde están, eh, dónde está la presa, etcétera. Son de muy diversos tamaños y formas. Vean aquí los diferentes hocicos, orejas, ojos, tamaños diferentes que están íntimamente relacionados muchas veces con su dieta. Ojos grandes, un hocico tan grande, normalmente es para un murciélago que necesita la visión y un buen olfato, es decir, un frugívoro. Un murciélago con ojos pequeños, con orejas grandes, como estos, son insectívoros, entonces ellos necesitan más ecolocalizar su presa que verla, ¿no? Entonces hay una íntima relación entre las características físicas de los murciélagos y su entorno. Y hablando de vuelo, porque es una de las características más importantes, apenas con el advenimiento de diferentes tecnologías muy modernas, estamos conociendo ya mucho más de los murciélagos. De verdad que no da tiempo de hablar de toda la tecnología que se está aplicando en el tema de murciélagos, que es fascinante, pero esta no es tan tecnológica, pero es muy interesante, porque es digamos que un método bastante sencillo, pero que aportó mucha información, este del artículo. Lo que hicieron estos investigadores fue
como estaban trabajando con un nectarívoro en Sonora y no sabían dónde comía y no había fuentes de alimentación cercana, cerca de 50 kilómetros, lo que hicieron fue colocarles un polvo que no es tóxico y que es, ahí se me fue el término, fluorescente, perdón, y este polvo fluorescente de diferente color se lo ponían a los murciélagos que salían de la cueva y a 50 kilómetros donde estaba el parche de cactus, que era lo único que veían por ahí como posible alimento de estos murciélagos, pusieron unas redes y vieron que los murciélagos que habían espolvoreado con cierto color llegaban a esos cactus, ¿no? Y a los que llegaban y que no tenían ningún colorante, ningún polvito, les ponían de otro color y luego al día siguiente visitaron la cueva y vieron que en las heces de los murciélagos que habían espolvoreado en los cactus podían encontrar residuos de estos polvos fluorescentes. Es decir, los murciélagos se avientan hasta 100 kilómetros, 50 de ida, 50 de vuelta, para ir a alimentarse, cosa que para nosotros es bastante novedosa porque siempre asumimos que los murciélagos se mueven 2, 3 kilómetros, poquito, pero ya aventarse 100 kilómetros es mucho. Y ya otros investigadores con tecnología mucho más avanzada, con GPS, miniatura, etcétera, han encontrado resultados similares, como Aya, que ha estado trabajando también en Sonora con Nectarívoro, y ha visto que 92 kilómetros, que se mueven hasta 200 metros a nivel del suelo, lo cual es bastante para un nectarívoro. Entonces estamos investigando cosas bien importantes. Otra de las cosas que las quería muy brevemente hablar es de algunos servicios ecosistémicos que prestan los murciélagos. En las áreas neotropicales, es decir, en América, se ha visto que son importantísimos dispersores de una gran cantidad de semillas, cerca del 80% y 90% de semillas de plantas pioneras, es decir, plantas que inician procesos de regeneración después de una perturbación, sea un huracán, sea un incendio, sea que lo cortemos y lo transformemos en potrero, cualquiera de estas perturbaciones, llegan muchas veces por las heces que van tirando los murciélagos en su vuelo y ya vimos, este libro, por ejemplo, muy bueno, documenta casi 550 especies de plantas cuyas semillas son dispersadas por murciélagos, ¿no? Ya vimos que vuelen volar un montón y también podemos imaginar que con estos vuelos que muchas veces tienen tan extensos, pues son capaces de mover semillas no solo en muy cerquita de la selva perturbada, sino kilómetros por ahí. Entonces esto juega un papel importantísimo en la dinámica de las selvas, no solo para regenerar, sino también para dispersar semillas de selvas maduras, las cuales son muy necesarias porque, bueno, muchas de estas selvas, de estos elementos de las selvas maduras, estas especies son importantes para nosotros como comida, como vestido, como etcétera, ¿no? Otros trabajos directamente debajo de las tiendas de murciélagos frugívoros han encontrado hasta 43 especies y han propuesto otros investigadores el utilizar, por ejemplo, sitios artificiales, es decir, crear pequeños refugios para que los murciélagos vayan a usarlos, porque se pueden volver como detonadores de un proceso de regeneración. Es decir, los murciélagos pueden ir, tirar sus semillas y con eso iniciar, particularmente en un mosaico de pastizal, esto se puede volver importante. Esta es una diapositiva de mi casa el día que llegué para la pandemia, o sea, es decir, hace 3 meses más o menos, a fines de marzo, y encontré, bueno, aquí en mi casa viven, en Yucatán viven unos murciélagos, ahorita solo hay uno, desde hace muchas semanas solo hay uno, y este es el regalo que nos ha dejado en 3 o 4 meses de no haberle limpiado, ¿no? Entonces, bueno, me di a la tarea de limpiar, ahí está una foto de mi chancla y de la gran cantidad de semillas que pueden ver que dispersaron en estos 4 más o menos meses que no se había limpiado. Y este es un pequeñísimo video me di a la tarea de filmarlos, de grabarlos con mi cámara aquí afuera y aquí podemos ver cómo llegan con frutos cada noche, le comen la pulpa y van dejando las semillas, ¿no? En este entorno, evidentemente, de mi terraza no van a ser exitosas esas semillas, pero imaginemos esto en un entorno natural, ¿no? No solo en la ciudad, en los parques donde van regenerando, sino sobre todo en estos ambientes ya perturbados como potreros que se están recuperando, en áreas que tuvieron afectaciones por huracanes, por incendios, etcétera. Entonces, en solo estas casi 80 días que llevo de confinamiento y de seguimiento de las semillas, después de que limpié, he recogido todos los días las semillas, ya casi 1000 semillas dispersadas por casi un solo murciélago
en 80 días. Entonces, imaginemos estas grandes colonias de murciélagos frugívoros y podemos darnos cuenta de la gran importancia que tienen como dispersores. Otra de las, brevemente ya voy a casi terminar, otra de las importancias que tenemos en los murciélagos es el proceso de polinización. Los murciélagos, como ven en esta figura, visitan flores y se llevan en sus hocicos, en sus alas, en el estómago, en la espalda, muchas veces grandes cantidades de polen, las cuales al visitar otras plantas también logran el proceso de polinización. Este es un murciélago hembra embarazada, y le vemos la pancita, que está visitando una flor de bromelia, resultado de el trabajo doctoral de mi estudiante Pedro, ¿no? Esta es una familia de plantas epífitas que poliniza. Y cada vez conocemos un poco más en términos económicos, que es como muchas veces la gente entiende, tristemente, solo en esa parte ya le ve la oportunidad de ser más colaborador en la conservación. Este trabajo lo hizo un grupo de investigadores, entre las cuales está mi colega Verónica Zamora, publicado el año pasado, y ella ha estado trabajando en Jalisco con productores de pitayas, o nosotros lo conocemos aquí en Yucatán como tunas, ¿no? Unos frutos que se comercializan en el estado y en estados vecinos, e hizo algunos experimentos de polinización típicos en ecología, de los cuales no voy a entrar en detalle, pero lo que importante que vio y que está ya publicado en este journal es que cuando los murciélagos no pueden visitar porque se les impide por medios mecánicos para este experimento, la producción puede decrecer, dependiendo del cultivo, hasta en un 35%. Los frutos pesan menos, es decir, un 46% menos, están más chiquitos, pero sobre todo son menos dulces. Esto es importantísimo, pues porque nos dice que ahora sí que aquí el murciélago le está poniendo melcocha al asunto, el dulzor al asunto, y la polinización por murciélagos hace que estos frutos sean más dulces y por lo tanto más atractivos y con mayor valor económico. Otros muchos trabajos de polinización se han hecho con plantas importantísimas como el agave tequilero. Sabemos que el murciélago nectarívoro es responsable de la polinización de agaves silvestres y de, si se deja, ¿no? En los cultivos ya en forma también de esos cultivos. Y es importante que parte de esa producción del agave tequilero se le deje a los murciélagos porque forma parte de un corredor de néctar que ellos necesitan a la hora de su migración. Y otras plantas como muy importantes económicas como el plátano y como el durián, que es una planta importantísima en los mercados asiáticos, frutal, son responsabilidad de los murciélagos el polinizarla. Finalmente, ya no me da tiempo más de hablar de muchas más, solo voy a mencionar otro servicio ecosistémico que nos prestan los murciélagos y que es muy importante, la depredación de insectos. Grandes poblaciones de murciélagos insectívoros se encuentran en diferentes cuevas nacionales en otros países, ¿no? En todo el mundo hay luego cuevas con grandes poblaciones, pero muchas veces los insectívoros como este que es muy estudiado, el murciélago Tadarida brasiliensis mexicano, hemos ya sabido que se alimentan de toneladas de insecto cada noche. Un murciélago insectívoro es capaz de alimentarse de más de la mitad de su peso cada noche. Es decir, que si una persona promedio tiene 70 kilos, se podría comer hasta 40 kilos de carne, de su tortilla, de lo que ustedes quieran. Imagínense, sería imposible, no lo podemos hacer. Pero ellos sí pueden, tienen una capacidad y un metabolismo que les permite estar consumiendo grandes cantidades de insectos cada noche, y muchos de ellos son plagas de cultivos como maíz, algodón, pepino, tomate, etcétera, ¿no? Hay trabajos que lo muestran, que lo ejemplifican, como este muy interesante, hecho en el Texas, donde vieron que el proteger a los murciélagos, particularmente Tadarida brasiliense, les ahorra billones de dólares en pesticidas cada noche, ¿no? Entonces, es súper importante que tengamos esto en cuenta. Otro trabajo también no tan viejo sobre cómo consumen en arrozales, y acaba de salir uno, ya no alcancé a ponerlo, acaba de salir uno esta semana sobre la importancia de los murciélagos como controladores de mosquitos. Y eso también es sumamente importante porque hemos visto
en los últimos años, cómo los mosquitos están siendo encontrados en regiones donde típicamente no estaban, como en Veracruz, en Jalapa, para ser exactos, y en Coatepec, donde no habíamos tenido problemas de dengue, ahora ya los tenemos. Y en Puebla ya se empiezan a detectar problemas de mosquitos. Típicamente no estaban, pero como ya el clima ha cambiado, se permite a los mosquitos de las diferentes especies estar distribuyéndose ya en regiones donde antes no se podía. Bueno, los murciélagos son clave para el control de estos, ¿no? También, solo para terminar, los murciélagos son alimentos de una infinidad de animales, escolopendras, arañas, anfibios, serpientes. Este espectáculo precioso está en la península de Yucatán y en algunas otras cuevas del mundo, pero aquí lo tenemos, donde cada noche estas serpientes no son venenosas, pues son constrictoras, esperan a los murciélagos. Cuando salen a comer los murciélagos, atrapan unos cuantos para alimentarse de ellos, ¿no? Entonces, esta es la cueva de las serpientes colgantes en Cantemó, Quintana Roo. Les recomiendo mucho visitar las aves. Ahí esta foto igual circuló el año pasado, muy interesante, de un tucán comiéndose un Artibus jamaicensis, un murciélago frugívoro. Y una infinidad de mamíferos también son depredadores de los murciélagos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no solo ellos se alimentan de un montón de cosas que nos ayudan en los ecosistemas, sino también son alimentos de un montón de muchos animales, y por eso es importante. Entonces, desde el punto de vista económico, tienen interacción con todos estos temas, con la madera. ¿Por qué? Porque dispersan semillas, polinizan plantas que son maderables, textiles, de bebidas alcohólicas, de frutos, de plantas medicinales, etcétera. Entonces, eh, tendríamos que tener una charla cada día para hablar de todos estos ejemplos y no se puede, pero sí les quería hablar de esto. Y finalmente, solo para terminar, sí es importante reconocer que los murciélagos están enfrentando muchas dificultades. Ya una de estas es el COVID. ¿Por qué? Porque muchas especies son comercializadas, ya vimos en mercados, se les tuesta, se les asa, se les hace sopita, etcétera. En los murciélagos norteamericanos particularmente están enfrentando una epidemia de un hongo muy importante que es el síndrome de la nariz blanco. Es un hongo que afecta a sus tejidos y que ha matado ya cerca de 7 millones de murciélagos. Estos murciélagos son insectívoros, en su mayoría, todos son insectívoros, y controlan, como ya les dije, grandes cantidades de plagas y de insectos que pueden ser enfermedades, cucarachas, alacranes, etcétera. Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta. Y aunque las energías renovables las queremos, tenemos que vigilar muy bien que los murciélagos sean protegidos por estas instalaciones. En muchas de ellas, cuando los murciélagos son migratorios, pueden colisionar con ellas. Ya se está trabajando muy fuerte para la conservación de las aves y murciélagos para que no colisionen, y hay toda una serie de protocolos que están siguiendo las empresas eólicas para evitar esto. El vandalismo es algo que nosotros sí podemos. Nosotros no podemos controlar de forma directa el White Nose Syndrome o que se los coman en los mercados o hasta lo de las eólicas. Está un poco de nuestro entorno social, pero lo que sí podemos evitar es el vandalismo. Este vandalismo se da por ignorancia, por toda esta serie de noticias que han salido en la prensa, donde relacionan de forma directa y los culpan, como iniciamos al inicio de esta charla, con las enfermedades. Esto ha sido en Perú en estos meses de pandemia, ataque a colonias de murciélagos en Perú, en Cuba. Yo particularmente en Yucatán encontré una colonia afectada, bueno, en 2 sitios de murciélago molossus, que es un murciélago insectívoro que no tiene ninguna relación con el coronavirus, y que por favor, como mensaje final, sí quisiera a las personas que no estaban tan familiarizadas con los murciélagos y que están escuchando esta charla, que entiendan que los murciélagos no son nuestros enemigos, todo lo contrario, son nuestros aliados que todas las noches hacen su papel en los ecosistemas como controladores de plagas, como dispersores de semillas, como polinizadores de plantas, como depredadores de muchas otras de animales, ratones, lagartijas, etcétera, y cumplen un papel importantísimo en nuestros ecosistemas. Y es nuestra responsabilidad como raza humana y racional el conservarlos, porque al conservarlos nos conservamos nosotros. Para finalizar, solo quiero dedicar esta charla
a este investigador que tristemente se nos fue por el COVID. Él es el doctor Thomas Kunz, que ya tenía afectaciones en su salud, pero que lamentablemente se contagió de COVID en el mes de abril y falleció. Y nos dejó un legado enorme de información científica de altísima calidad, muchos estudiantes que formó y que ya son investigadores reconocidos en el campo de los murciélagos, y pues quisiera nada más como un pequeño tributo, agradecerle con esta charla todo lo que nos dio, ¿no? Y bueno, con esto termino mi charla y les agradezco la paciencia. Muchísimas gracias, doctora Cristina. No sé si hay alguna pregunta. Teníamos una pregunta en el chat de C. Delfín. Si gustas habilitar el micrófono, por favor. Hola, Rodrigo. Hola, Cris. Felicidades Hola. por la charla, estuvo padrísima. Gracias, Cristian. Oye, nada más, en todo el tiempo que han andado en los últimos años con lo de la biblioteca de sonidos y eso por todo el país, ¿ustedes han encontrado indicios o enfermedades ya directamente en alguna especie de murciélago aquí en México? Porque sí conocí el caso de los gringos, pero en México pues no nos hemos encontrado incluso nosotros algo así, pues, no sé ustedes qué nos pueden platicar al respecto. Bueno, yo de forma personal nunca he encontrado afectaciones de un hongo o algo que parezca como parecido a lo de White Nose Syndrome. White Nose Syndrome tiene características, para que se desarrolle el hongo tiene que haber características particulares de la cueva, de cierta temperatura, temperaturas frías. 5 grados o algo así, si no mal recuerdo. Entonces, cuevas cálidas como las que típicamente he visitado, que son veracruzanas, en Yucatán, en Tabasco, son muy cálidas para que pudiera sobrevivir este hongo. Sin embargo, pudiera ser que algún otro hongo de alguna otra especie que no conozcamos pudiera afectarlos. Yo hasta ahora nunca he visto. Lo que muchas veces ves en los murciélagos y que siempre ha llamado la atención son murciélagos, depende del mes, depende de la región. Por ejemplo, murciélagos que han perdido pelaje, puede ser una vitaminosis, puede ser periodos relacionados con periodos de escasez de algún nutriente que haga que pierdan pelo, pero muchas veces se ve que, bueno, son temporadas y que ya lo recuperan. He visto también manchas en alas, pero no se ven atribuibles a algún hongo, sino pues a lo mejor enfermedades de la piel. Muchas veces sí tienen parásitos que se ve que les causan alguna infección como cutánea, pues, pero alguna enfermedad así como el White Nose Syndrome o alguna cosa que ya nos alarmase, afortunadamente no ha habido y esperemos que no haya, porque ya para terminar, a diferencia de los estadounidenses o de los canadienses, ellos tienen como mucho conocimiento de sus refugios y nosotros en México todavía estamos en pañales en términos de conocer dónde hay murciélagos, qué especies hay, están todo el año ahí, cuántos murciélagos hay de cada especie. Conocemos unas cuantas cuevas en México, pero de muchas o de la gran mayoría desconocemos eso. Ok, gracias, Cris, felicidades. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Cristian. Tenemos también la participación de 3PI 37LA. Si gustas habilitar el micrófono, por favor. Vamos a esperarlo un momentito. Sí. Sí, buenas tardes. Primero, bueno, mi nombre es Samuel Macías. Quiero felicitarla por su charla y comentaba aquí en chat si nos pudiera proporcionar, compartir los datos de la publicación del 2007 que nos mencionaba como al principio de la plática. Claro que sí, sí, les puedo compartir aquí perfectamente en el chat la liga de la publicación completa para que la revisen, ¿sí? Ok, muchas gracias, muy amable y nuevamente pues muchas felicidades por su plática. Muy amable, gracias. Gracias, tenemos también la participación de Henry Mesh. Si gustas participar. Henry. ¿Puedes habilitar el micrófono? Tiene que estar en gris. Creo que no, anda distraído. Mira. Pero comentó que muchas gracias por la conferencia, fue sumamente interesante y dinámica. Suemi también nos manda una charla muy interesante, es un tema fascinante, gracias por compartir.
Tenemos también de Gerardo Rojas. Si gustas habilitar tu micrófono, por favor, Gerardo. Hola, buenas tardes. Adelante, te escuchamos. Soy Gerardo Sánchez Rojas, porque no, a ver, ¿cómo estás, Cris? Hola, Pues muchas Gerardo. felicidades por tu plática. No, yo solamente te quería preguntar si desde tu punto de vista crees que hace falta más estudios sobre precisamente esto en México, sobre las posibles enfermedades que presenta la fauna silvestre. Por ejemplo, pensando que en Estados Unidos hay al menos 3 laboratorios que se dedican a este tipo de cosas, pero en México, hasta donde yo sé, pues es un campo probablemente pobremente explorado, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido. Entonces, o sería contraproducente. ¿Tú crees que valdría la pena tratar de entender y conocer qué especies de virus o bacterias, ¿no? Se presentan en la fauna silvestre? Porque los veterinarios ven mucho esto con las especies domésticas, porque también tienen este mismo efecto con algunas especies silvestres. Pero no sé, ¿qué opinas tú? Yo estoy completamente de acuerdo con el hecho de que se estudie, ¿no? O sea, el estudio de posibles enfermedades o de, ni siquiera enfermedades, vamos a ver de la biota parasitaria de mamíferos y de otros grupos biológicos, otros aves, reptiles, etcétera, nunca debería de tomarse como algo contraproducente. Al contrario, conocer, saber y teniendo más conocimiento es que nosotros podemos tener las herramientas, como ya se está haciendo, se sugiere que continúe, precisamente en los países asiáticos, el tener más muestreos para tener precisamente mucho más conocimiento de los viromas y de los diferentes virus que pueden albergar las especies, no solo de murciélagos, sino otros mamíferos. Si tuviéramos mucho más conocimiento a nivel global y particularmente en Asia, podrían a lo mejor ya haber tenido más certeza de dónde podría haber un brote de enfermedad. Creo que tenemos que estar conscientes que este tema tiene que ser abordado, pero manejado de forma adecuada, porque muchas veces, que eso es lo que, por ejemplo, he oído a Rodrigo Medellín muy en contra de los pues de los titulares como muy alarmistas o amarillistas. Hay que cuidar mucho cómo se comunica estos resultados para que precisamente no se cree una psicosis en la gente pensando que por encontrar nuevos coronavirus, esos coronavirus van a darnos alguna enfermedad. O sea, no. Hay muchos grupos trabajando, pero en México tiene toda la razón, todavía hay poca gente. Aquí en la península de Yucatán, en colaboración también con gente de Chiapas, con Consuelo, etcétera, han estado abordando temas de parásitos en roedores, en murciélagos, lo cual creo que es muy importante que se conozca, porque pues solo de esa manera podríamos tener idea si algunos de estos parásitos tienen más posibilidades, por ejemplo, de infectar a poblaciones humanas. Y esto es, creo, esencial conocerlo en el momento en el que estamos, de tanta perturbación de los ambientes y donde estamos maximizando la probabilidad de contagio o de contacto entre especies silvestres con el ser humano o especies, digamos que gallinas y especies que Domésticas. Domésticas, exacto, que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Gracias, Gerardo. Y muchas felicidades. Muy amable, gracias. Gracias, Gerardo. También tenemos bueno, nos manda un mensaje Laura Ibarra, siempre información nueva y sorprendente. Felicidades, Cris. De Ariel Rizzo, también felicidades, Cris. Gracias, muy amena y un enfoque diferente a todas las charlas que hemos visto hasta ahora del tema. Saludos. Alma Vallejo Casarín quiere participar. Si gusta habilitar el micrófono, por favor. Tiene que estar en gris. La escuchamos. Y pues antes que nada felicitar a la expositora, da mucho gusto escuchar a mujeres jóvenes tan efusivas, tan comprometidas con un trabajo. Los que no somos pues ni biólogos ni andamos en el campo de la ecología o conocedores, pues es apasionante saber que un animalito o bueno, no uno, sino esa rama de los animalitos que no son tan apreciados y tan queridos por los humanos,
pues tienen tal complejidad, hacen tantas cosas tan extraordinarias. Y yo creo que una de las cosas que aprendemos con esto que está haciendo la universidad es cómo acercarse a la información científica, pues nos abre una perspectiva muy diferente del mundo y como dice ella, pues nos hace tratar de ser más responsables con nuestra relación con el entorno, ¿no? Que se dice fácil, pero no lo hacemos constantemente, ¿no? Entonces, creo que si tuviéramos que hacer un balance con todo lo que la expositora dijo, son más los beneficios que obtenemos de estos animalitos que los perjuicios. Y por eso deberíamos de cuidarlos y de conocer más, ¿no? O sea, que interesante. Ojalá los niños, haya muchos niños que escuchen todo eso y puedan educar a los demás acerca de estos extraordinarios animalitos. Felicidades y que su trabajo siga siendo tan enriquecedor y que llegue a nosotros los que no somos especialistas en el tema. Perfecto, muy amable, gracias. También muchísimas gracias, Alma. Tenemos también la participación de Kinari. Nos manda un mensaje. Muchas gracias, doctora, por su tiempo para compartir esta información con todos nosotros. Saludos. De Nayeli también tenemos muchas gracias por la charla tan amena y compartir esta información tan importante. Saludos. De Selena también, felicidades, doctora. Muchísimas gracias por esta información. Saludos. René Murrieta Galindo, felicidades, doctora Cristina. Muy interesante, como siempre, escucharte, siempre al frente de ese grupo tan afectado por la antropización. Y Armando Jesús Martínez Chacón quiere participar. Si gustas habilitar el micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal, Cristina? Buena tarde. Armando, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante la plática y bueno, pues me gustaría hacerte dos comentarios y bueno, me imagino que tienes un comentario, una respuesta a esto. A mí me parece que uno de los problemas que tenemos en las ciencias y en la ecología es que siempre vamos en desventaja con la difusión de las notas que son de información que no es necesariamente, pues, dignificada en el sentido de lo que hacen las especies en estos ambientes en el cual llevamos millones de años interactuando, ¿no? Entonces, la difusión de la información que tiene que ver con la precisión del conocimiento que se tiene, pues va en desventaja con todas las notas y las noticias como las presentan, ¿no? Entonces, esto, pues, evidentemente hace que el panorama sea desalentador y que altere en este caso, por ejemplo, yo he escuchado a muchas personas relacionadas con el grupo de los murciélagos, pues sí, claro, me parece que la contribución ecológica es más importante, pero debido a que está en el ojo del huracán de la pandemia, pues evidentemente las noticias buscan a quién colgarle justamente Muerto. el muerto, ¿no? Como se dice coloquialmente. Sí. Entonces, eso pues realmente es un panorama muy triste porque seguimos pensando que la difusión, la divulgación de los conocimientos pues sigue justamente en una desventaja proporcionalmente muy abajo de lo que son las notas periodísticas mal realizadas, ¿no? Eso por un lado, y me gustaría saber eso en función a la difusión que no solamente de los murciélagos, sino de todas las especies y de todos los ambientes, las contribuciones de servicios ecológicos que proporcionan al ser humano, ¿no? Que somos una especie más dentro de este sistema, ¿no? Y por otro lado, pues lamentablemente ahorita, como está en el ojo del huracán, toda la parte asiática, pues es donde más estudios se hacen relacionados con las especies y los virus y los potenciales enfermedades que podrían tener en función a reservorios o simplemente hospederos que no son necesariamente afectados, ¿no? Y que funcionan como dispersores. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Pues en América tenemos un amplio desconocimiento de todavía no saber cuántas especies de murciélagos tenemos, ¿no? O sea, se siguen descubriendo especies, se sigue desconociendo la densidad poblacional, sus papeles en relación a muchas contribuciones ecológicas, pero además, evidentemente, y tú lo dijiste, pues hay especies que consumen especies que son plaga, ¿no? Y esto pues las hace justamente potencial reservorio de algunas enfermedades que desconocemos, ¿no? Pues es todo un tema la zoonosis. Entonces me gustaría saber si realmente en América en particular, si hay estudios en donde ya se hayan definido algunas especies de virus asociados a los murciélagos, en particular en algunos grupos. Evidentemente no todos los grupos son
potencialmente los que se deben demuestrar para obtener una relación en cuanto a este reservorio de virus. Pero me gustaría saber si en América, particularmente, hay estudios que ya iniciaran con esto antes de que se pusiera en el ojo del huracán el COVID-19 como una enfermedad que pues, nos está atacando a todos, ¿no? Y que pues relativamente, pues los murciélagos quedan como el malo de la película, pero en realidad posiblemente sean otros herbívoros y desconocemos realmente la secuencia evolutiva, porque esto no es razón de una semana como lo dijiste, ¿no? Esto lleva bastantes años en tiempo ecológico y seguramente es una consecuencia de algo que no se había observado. Seguramente este artículo en donde tú dices y documentan que estaba la presencia de algunos coronavirus, pues ya son indicios de que hay una relación estrecha, como la tenemos todos, ¿no? Con virus, con bacterias y con potenciales microorganismos que están ahí en estado latente y que solamente requieren de algún precursor para hacerse expresar, ¿no? Gracias por la plática. Gracias por tus comentarios. Mira, definitivamente creo que es un grupo que en términos generales por la sociedad en general es generalmente mal visto, ¿no? Eso es lo que te encuentras en una aproximación primera con la gente. Sin embargo, en todos los entornos en los que me he movido, ya sea en el campo, con la gente del campo o en las ciudades, en escuelas, con familiares, amigos, etcétera, cuando sale el tema de los murciélagos y o me empiezan a preguntar lo típico, y es verdad que son vampiros, y es verdad que dispersan enfermedades, y es verdad que transmiten la rabia, y empiezas a hablar de la gran diversidad, del papel ecológico que tienen, o casi todas las personas con las que he conversado empiezan a cambiar de su visión hacia los murciélagos. Entonces, es un grupo que además como que apasiona mucho, porque a mí me ha pasado en infinidad de entornos, ¿no? Me detiene un policía cuando estoy en campo y a dónde va, qué quiere. Ah, pues es que soy biólogo y trabajo como murciélago. Y enseguida baja las defensas y empieza a preguntarme, ¿y qué le hace a los murciélagos? Y es un grupo que llama mucho la atención. Entonces, tiene potencial infinito porque es un tema atractivo, siempre dice Batman y la gente te empieza a decir cosas así, pero cuando ya les empiezas a hablar ya en términos de diversidad, de manera coloquial, claro, suele ser un grupo muy atractivo. Entonces, potencial para ser un objeto de divulgación lo tiene y hay que explotarlo más. Hay que llevarlo en términos muy coloquiales a la sociedad porque no les interesa saber muchos detalles ya muy específicos de los murciélagos, sino pues qué hacen, cómo los podemos conservar, etcétera. Y desde el punto de vista de tu pregunta de si hay grupos, sí hay grupos trabajando enfermedades infecciosas, zoonosis, bueno, conozco algunos, no estoy diciendo que son todos, son los con los que estoy más familiarizado, porque así es esto, en el entorno te llevas con algunos y entonces vas oyendo quién trabaja, pero por ejemplo, en la Facultad de Veterinaria de la UNAM hay un grupo fuerte trabajando con enfermedades, bueno, con zoonosis, ahí ellos han publicado un artículo con alianzas de investigadores en Estados Unidos que son muy fuertes en esta parte del descubrimiento de nuevos virus, etcétera, en murciélagos, particularmente a través de EcoHealth, esta organización. En la Facultad de Veterinaria está Gerardo Susán, que es el responsable de un laboratorio que ha estado en muchas charlas del coronavirus como experto en el tema de las enfermedades. No es experto en coronavirus y el SARS-CoV-2 como tal, pero sabe obviamente de transmisión de enfermedades, etcétera. Y hay otros grupos, por ejemplo, en Tabasco, también han estado trabajando, particularmente más creo con tlacuaches y enfermedades infecciosas en tlacuaches. Aquí en Yucatán hay otros en el Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán trabajando también con enfermedades de protozoarios y también con algunos, ya también han incursionado en punjavirus, en algunos otros grupos de virus, porque también dentro de los virus pues hay diferentes grupos, es súper diverso el universo. Y sí, ya desconozco y me disculpo con si alguien me escucha de otras
lugares del norte del país, etcétera, porque no estoy tan familiarizada, pero ellos particularmente están muy interesados en zoonosis y en esta relación de hospedero con los parásitos. Y pues yo creo que sí, de todas maneras, tienes toda la razón y también tenía razón Gerardo, nos hace falta mucho conocimiento al respecto, ¿no? Y nos hace falta no solo, como dices, conocer muchas especies, que todos los días aparecen nuevas especies con este uso de herramientas moleculares, ya podemos discernir en lo que creíamos una especie con una amplísima distribución, bueno, ahora vemos que son 4, ¿no? O que son 3, etcétera. Entonces estamos todos los días conociendo mucho más, por eso es tan importante, vuelvo a enfatizar ahora, tan importante que el apoyo a la ciencia, a la tecnología, a la conservación de nuestros ecosistemas sea prioridad en nuestras políticas gubernamentales. Es importantísimo porque ahora lo estamos viendo con un efecto que empezó con un problema de salud, pero que afecta a todo, afecta a la socialidad, afecta la economía de una forma muchas veces irreversible para muchas personas y la herramienta para poder conocer, encontrar alguna vacuna, algunas estrategias de control, de prevención, etcétera, es la ciencia, es la investigación. Entonces, tenemos que seguir pensando que esta es lo que tenemos que apoyar de forma prioritaria. Hay muchas otras cosas que son secundarias. La ciencia, la tecnología, y la conservación de la biodiversidad son prioritarias, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Tenemos también la participación de Julio César Canto. Si gustas habilitar tu micrófono también, por favor. Tiene que estar en gris. Julio. Adelante, te escuchamos. Hola doctora, ¿cómo está? Muy buen día. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues interesante la plática y una charla muy amplia, muy efusiva como siempre, como usted se caracteriza. Y bueno, aquí usted conoce muchísimo de murciélagos. ¿Qué puede estar ocurriendo en el contexto de conocer más sobre esta especie? Lo comentó hace un rato el participante de que en México hace falta más para conocer sobre las enfermedades, sobre los hábitos, sobre sus lugares, y usted comentó algo muy interesante. O sea, hay demasiados sitios en los cuales estos individuos están resguardados, pero no sabemos dónde están. ¿Qué es lo que hay que hacer para que en México pueda haber más investigación sobre estos sitios y conservarlos? Porque están allá, pero usted dijo, no los conocemos. En Estados Unidos, en Canadá, pues se conocen, hay un gran inventario. Puede ser una diferencia en que ahí los empresarios o los investigadores tienen un mayor interés por esto. Es una situación de comercio, es una situación de empresas. ¿Qué puede ser esa diferencia, doctora? Bueno, son muchas, ¿no? Yo creo que ellos históricamente tienen mucho más años abordando aspectos mastozoológicos en comparación con México. Recordamos que pues el padre de la mastozoología mexicana empezó a hacer trabajo importante en los 50, es decir, pues todavía han pasado 70 años, mientras ellos ya celebran aniversarios de 100 años de mastozoología en sus congresos, etcétera. Entonces nosotros todavía estamos relativamente nuevos en términos de la formación. Hay muchos estados del país que incluso no tienen carrera de biología, ¿no? Tienen algunas afines, pero hay estados en donde todavía el estudio de la biodiversidad no ha sido para las universidades una prioridad, ¿no? Entonces, de entrada, pues nos hace falta más formación de recursos humanos y tener más interesados, obviamente, en el estudio de la mastozoología. Ya tenemos muchos, pero queremos más, ¿no? Otro aspecto importante, pues, ha sido el apoyo económico de muchas veces desde el gobierno, de la iniciativa privada, a la realización de investigación.
Entonces, necesitamos, obviamente, más apoyo. Va a decir, los tenemos, sí, sí tenemos, pero se ha ido recortando muchísimo en los últimos años y se ha ido relegando en aras de apoyar otras áreas. Vuelvo a insistir que la investigación debe ser prioridad en un país que busca el desarrollo. Y lo hemos visto como ejemplo en otros países que priorizan, ¿no?, la investigación científica, la divulgación científica, para estar mejor en términos todos, ¿no?, sociales y económicos, ¿no? Ahí Alemania de ejemplo número uno. Nos hace falta eso. Y también nos hace falta un poco de unión, porque la unión hace la fuerza. Es imposible que yo, que ahorita actualmente trabajo en Jalapa, en Veracruz, en la Universidad Veracruzana, pudiera desplazarme a conocer las cuevas en todo el estado de Veracruz, que es enorme, el estado más grande en términos de diversidad, y nos hace falta más colaboración y más unión entre los, particularmente, por ejemplo, mastozólogos y quiropterólogos, para trabajar en conjunto un inventario de cuevas, de refugios, de murciélagos. Ya ha habido acercamientos entre nosotros, ya ha habido intentos, pero tiene esta idea que aterrizar porque creo que es prioritaria. Y también tiene que ir muy de la mano de la iniciativa privada, de los ejidos, etcétera, porque muchos de estos sitios están en propiedades privadas. Entonces, tenemos que tener permisos, tenemos que tener seguridad a la hora de ir al campo, que eso también, lo tengo que decir tristemente, ha detenido mucha investigación científica en el país por el temor a la violencia, ¿no? A nosotros particularmente, pues tuvimos un ejemplo del proyecto de acústica, que fue un proyecto nacional, pero en donde algunos estados no fueron muestreados precisamente por la seguridad. Y ese fue un ejemplo de cómo diferentes mastozólogos se pueden unir con un fin común. Necesitamos algo así para las cuevas, para conocer los refugios y unirnos con otras fuerzas, por ejemplo, los espeleólogos. Hay muchos grupos de aficionados y de profesionales que conocen, geólogos y espeleólogos, etcétera, que realizan actividades lúdicas como ir a conocer cuevas por mero gusto y en donde ellos muchas veces ya saben dónde hay murciélagos, en cuáles no, en cuáles hay colonias muy grandes, en cuáles hay poquitos, etcétera. Nos hace falta también ese acercamiento con este gremio, con estas disciplinas diferentes para poder unir fuerzas y optimizar sobre todo el esfuerzo de ir a ver una cueva. Yo he ido en el Uxpanapa, por ejemplo, a buscar una cueva que me han dicho y son caminatas de 2 horas, de 40 grados centígrados y luego vas y es una oquedad de 2x2 con 5 murciélagos y ninguna especie muy atractiva, ¿no? Entonces de repente dices, bueno, está bien, la persona te lo dijo con la mejor intención, ya conoces, pero hay que priorizar. Cuando tienes pocos recursos, hay que priorizar en que tu esfuerzo redunde en, en datos un poquito más valiosos, ¿no? En esfuerzos más grandes, bueno, en esfuerzos que originen información que pueda servir para tomar decisiones, etcétera, ¿no? Y eso obviamente lo necesitamos priorizar en México, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias, Julio César. También tenemos la participación de Luis Vázquez. Si gustas habilitar el micrófono, Luis, tiene que estar en gris para que te escuchemos. Vamos a esperar un momentito. Te escuchamos, Luis. ¿Escucha? Sí. Sí. ¿Escucha, no? Sí, bajito pero se escucha. Ok, sí. No, solamente que estaba muy... Si gustas hablar un poquito más alto, Luis, porfas. Ok. ¿Me escucha ahora? Un poquito mejor. Hola. Mejor, te escuchamos. Ok, sí. Bueno, los saludos, doctora. Soy para el programa de conservación de murciélagos. Y pues, muy buena escucharla. Estuve viendo los artículos científicos que compartió y incluso le tomé alguna captura para poderlo compartir con muchas personas del país. He estado participando
si bien te entendí, Luis, lo que quisieras es que se compartan los artículos científicos que se mencionaron en esta charla para poderlos seguir compartiendo, ¿verdad? Mira, nos había escrito él, dice muy buena charla, saludos desde Honduras, muy buena información. Aquí estamos tratando de compartir con las personas que aún no conocen la importancia de estos maravillosos animales por parte del programa de conservación de murciélagos. Supongo que quiere compartir los artículos. Si perfecto. gustas, Cristina, no sé cómo lo veas, que nos puedas mandar en este caso toda la bibliografía o las referencias que tienes de tu presentación y las podríamos colocar en la página de Tardes de Ciencia, que está alojada en la página de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. En un momento les voy a mandar por el chat lo que es la página en donde vamos a colgar tanto la grabación de esta charla como la bibliografía. Ahí, en este caso, pondríamos la bibliografía que la doctora Cristina nos lo mande. Se lo acabo de ponerla en el chat, entonces para que también la tengan. Y Luis, muchísimas gracias. Disculpa que no se escucha muy bien tu audio. Sí, pero muchas gracias por vernos desde tan lejos y por los comentarios, y claro, con gusto comparto toda la información, los artículos recientes y todos los que comenté para que la gente los pueda ubicar y descargar si están disponibles. Algunos sí están disponibles, pero les pongo la liga oficial para que los puedan encontrar. Gracias, Luis. También tenemos de TAG 1568, tenemos Felicidades, Cris. De Abril, Gracias. Si gustas habilitar tu micrófono, Abril, para que puedas comentarnos. Buenas tardes, doctora. Adelante. ¿Qué tal, Abril? Buenas. Felicidades, doctora, y muchas gracias por compartir esta información tan valiosa para todos nosotros. Por ejemplo, yo soy enfermera y mi campo de estudio pues es el ser humano, pero hoy que elegí entrar a escucharla, de verdad la importancia que es el comprender otros estudios, otros fenómenos, porque sí, quizá desde nuestra ignorancia estamos enojados con el murciélago sin conocer la importancia que tiene este animalito en el ecosistema. La pregunta es, doctora, si usted tiene algún canal de YouTube o en su red social, está compartiendo esta información, considerando que la red social es hoy el medio de comunicación más utilizado por el público en general, para que lo pudiéramos compartir y pues se nos vayan cayendo esas lagunas de desconocimiento y de esta manera ampliemos o nazca ese interés de poder profundizar en este conocimiento. Gracias, doctora, por las investigaciones y gracias por compartir. Perfecto, pues gracias. Mira, no tengo ningún canal de YouTube, pero voy a poner la liga de una vez que se suba esta charla en mi propia página web. En Facebook subo generalmente información relacionada con murciélagos, con lo que se sabe. A veces también pues subo quejas gubernamentales o alguna de estas cosas que ya también están en nuestro entorno cotidiano. Pero también quiero mencionar, bueno, que ahí está la página de la Asociación Mexicana de Hermatozoología, que tiene también Facebook, y en la página de la MAC solemos compartir información en general sobre mamíferos, lo que tenemos de murciélago también, y la MAC sí tiene un canal de YouTube donde tenemos numerosas conferencias de expertos, algunas ya un poquito más técnicas, algunas de divulgación también. Entonces les invitamos también a ver el canal de YouTube de la MAC y me doy a la tarea de compartir más algunas cosas como esta nota de periódico en el cual hablé de que no, es importante no matar a los murciélagos cuando los encontré muertos aquí en Yucatán, muy probablemente intoxicados, o sea, los fueron a fumigar o algo.
Y ahí, bueno, en el artículo, que es en un periódico más de divulgación, pues obviamente se habla de la importancia de los murciélagos. Me daré a la tarea de actualizar mi página, de subir toda esta información y de poner las ligas de este video y de algunas otras conferencias que encuentre importante para que el público en general pueda tener más acceso a la divulgación y conocer mucho más de los murciélagos y del papel en los ecosistemas que realizan, ¿no? Muchas gracias, doctora. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos también la participación de V. Si gustas habilitar el micrófono, por favor, para que te podamos escuchar con tu comentario y con tu pregunta. Tiene que estar en gris el micrófono. Vamos a esperar un momentito. Bueno, si no, lo digo. Felicidades, doctora. Me gustaría saber, en relación al crecimiento urbano, ¿qué se hace para proteger estas especies? Bueno, ha habido, en términos de información, ya ha habido varios esfuerzos por documentar el efecto de la urbanización en murciélagos en diferentes aspectos, ¿no? En atropellamientos, en carreteras, en refugios urbanos que mantienen colonias de murciélagos. Particularmente puedo decir que tengo un colega en Villahermosa que ha estado haciendo muchos trabajos en sitios urbanos primero trabajó en la Ciudad de México y ahora, desde que es académico de la UJAD, el doctor Rafael Ávila ha estado trabajando con muchos estudiantes, conociendo los diferentes refugios, haciendo muchas charlas en el Parque La Venta, haciendo festivales de murciélagos en sitios urbanos precisamente para que haya un poquito más de conocimiento y respeto a los murciélagos. En términos de estrategias de conservación, todavía hay algunos trabajos, pero se están haciendo más, de conocimiento de qué murciélagos se encuentran en las ciudades. Y ya hay algunos trabajos que sugieren de algunas medidas potenciales que deben ser utilizadas, por ejemplo, que en los parques urbanos se pongan cuerpos de agua, los cuerpos de agua, alguna fuente, algún estanque, etcétera, son muy atractivos para los murciélagos insectívoros y hasta para los frugívoros, pero que algunos parques urbanos en las zonas tropicales tengan árboles frutales porque atraen a los murciélagos frugívoros. Esa puede ser también otra estrategia. Como tal, no hay, digamos que ningún documento, pero se puede generar, yo creo, fácilmente un documento de recomendaciones a los municipios, porque sí hay estrategias para poder tener un sitio bonito, funcional en términos de esparcimiento para la gente, pero que durante la noche sea también un sitio adecuado para que persistan los murciélagos sin ningún problema, que tengan donde alimentarse, ¿no? Hay ciertos tipos de luz, la luz blanca en las lámparas es más atractiva que la luz amarilla, eso han visto algunos estudios, entonces, ¿por qué? Porque hay algunos luces que atraen insectos, polillas, etcétera, entonces ahí se alimentan muchas veces los murciélagos. Entonces, ya hay la generación de trabajos de murciélagos en áreas urbanas en Chiapas, se está haciendo una en Puebla, se hizo aquí una en Yucatán por una estudiante mía y de la doctora Celia Selem, mi colega yucateca. Entonces hay ya Rafa, que trabajó en la Ciudad de México, ya hay información en áreas urbanas, José, en Peche, como les digo, ya hay varios trabajos que podrían ya hacer una serie de lineamientos de sugerencias, al menos en parques urbanos, para mantener esta diversidad de murciélagos. Muchísimas gracias, Ruth. No sé si querías participar, nada más para comentarle. ¿Te escuchamos? Ok. Bueno, tenemos... Ok, Ruth, adelante, te escuchamos. Ok. Bueno, pues hemos agotado las preguntas y respuestas. Tuvimos bastantes preguntas el día de hoy. Pues, doctora, no sé si quiera hacer una conclusión pequeña para que podamos hacer el cierre de esta sesión. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy.
Pues para mí es un gusto el poder transmitir conocimiento científico de la manera más sencilla para que todo el público lo pueda entender y sobre todo mandar el mensaje de que los murciélagos son sumamente importantes en los ecosistemas, que realizan una serie de funciones y vuelvo a insistir, no me dio tiempo de hablar más de adaptaciones de los hematófagos, de las aplicaciones en términos de salud, de los murciélagos, que hay muchas, de la increíble cantidad de estrategias reproductivas bien interesantes que tienen los murciélagos, etcétera, ¿no? Entonces, pero espero que con esta charla se haya despertado el interés por aquellos que no conocían nada de los murciélagos para acercarse más al conocimiento científico sobre este grupo y para los que ya lo conocían y les haya yo dado cualquier información nueva, pues bueno, me da mucho gusto y pues solo me queda decir que le agradezco a la Dirección General de Investigaciones este esfuerzo, a la Academia Mexicana de las Ciencias por unirse a esta propuesta que es muy importante de Tardes en la Ciencia y que esperamos que este programa pues no solo haya sido en pandemia, sino que la dirección lo deje por mucho tiempo más y que convoque a muchas otras disciplinas para que aprendamos de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ya le daríamos el recado al doctor Trigos. Muchas gracias. Pues Nos vemos. agradecemos ahora sí, sin más, a todas las personas que hayan asistido el día de hoy, a quienes hayan participado, a la ponente, de veras una excelente charla el día de hoy, nos ha dejado con una información muy valiosa, al doctor Ángel Trigos Landa, director general de investigaciones a la Academia Mexicana de Ciencias, a Gladys Yáñez, colaboradora de Tardes de Ciencia, y a la comunicación universitaria, que nos apoya mucho en la difusión de estas charlas. Les recordamos también, como comercial, el día martes 16 de junio, próximo martes, tenemos la charla El primer telescopio solar, que va a impartir el doctor Rubén Bernardo Morante López del Centro de Estudios, Creación y Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, por el mismo enlace en punto de las 17 horas. Y pues los esperamos. Muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde y recuerden, quédense en casa. Gracias. Adiós. Hasta luego.